Buen día, hoy voy a hablarles sobre el sarampión, una enfermedad viral que, a pesar de contar con vacuna, sigue siendo un problema de salud pública en el mundo. Esta exposición está basada en información del Instituto Mexicano del Seguro Social y reportes epidemiológicos recientes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, causada por un virus de la familia Paramyxoviridae. El ser humano es el único reservorio del virus, lo que significa que solo se transmite de persona a persona. Se contagia a través de gotitas respiratorias al toser o estornudar, y lo más importante, una persona puede transmitir la enfermedad desde 4 días antes hasta 4 días después de que aparece el exantema. En vigilancia epidemiológica usamos definiciones operacionales para clasificar los casos. Esto nos permite identificar si un paciente es sospechoso, probable o confirmado, y es clave para contener los brotes a tiempo. El sarampión se clasifica en endémico, cuando circula localmente más de un año. Importado, cuando el contagio fue en otro país. Asociado a importación, contagio local originado de un importado. Relacionado a vacuna, síntomas tras vacunarse en los 30 días previos. Los primeros síntomas del sarampión son fiebre, tos seca, conjuntivitis y coriza. Un signo muy característico son las manchas de Koplik, que aparecen en la mucosa de la boca. Posteriormente, la enfermedad pasa por 2 fases. Primero, el periodo prodrómico, con fiebre moderada y síntomas respiratorios, y después, la fase eruptiva, con manchas rojizas que inician detrás de las orejas y se extienden rápidamente a todo el cuerpo. El cuadro clínico del sarampión se divide en 2 fases principales. Primero, el periodo prodrómico, que dura de 3 a 5 días, se caracteriza por fiebre moderada, tos seca, coriza y conjuntivitis. Estos síntomas aparecen entre 24 y 48 horas antes del exantema. Después sigue la fase eruptiva, en la cual aparecen máculas eritematosas, irregulares y discretas, iniciando detrás de las orejas y extendiéndose rápidamente hacia la cara, el cuello, el tórax y las extremidades en un lapso de 24 horas. Uno de los signos más distintivos es la aparición de lesiones maculopapulares que comienzan en la cara y se extienden por el cuerpo, además de la presencia de manchas en la mucosa oral antes del exantema, conocidas como manchas de Koplik. También se muestra cómo las secreciones respiratorias del paciente pueden transmitir el virus al hablar o toser. Dentro de las complicaciones más graves tenemos la encefalitis, que puede causar daño neurológico permanente, la neumonía, una de las causas más frecuentes de muerte por sarampión, la laringotraqueobronquitis, que puede comprometer la vía aérea, y la otitis media, una infección frecuente del oído medio, especialmente en niños. Estas complicaciones muestran la importancia de la vacunación como medida preventiva. El sarampión puede ser muy peligroso. 1 de cada 20 niños desarrolla neumonía, 1 de cada 1000 sufre encefalitis y hasta 2 de cada 1000 pueden morir por esta enfermedad. Por eso la vacunación es fundamental para prevenir estas complicaciones. Entre los principales factores de riesgo están, la baja cobertura de vacunación en algunos países, las deficiencias en la vigilancia epidemiológica, la circulación del virus en otras regiones del mundo, la migración de poblaciones vulnerables y la realización de eventos masivos que favorecen la transmisión. El diagnóstico del sarampión requiere notificación inmediata. Se deben llenar los formatos epidemiológicos correspondientes y enviar muestras biológicas al INDRE para su confirmación. Los criterios incluyen la presencia de fiebre, inicio del exantema, síntomas respiratorios y antecedentes de vacunación. La confirmación generalmente se hace por PCR. Este algoritmo muestra cómo se confirma un caso probable de sarampión o rubéola en México. Se analizan 2 muestras, suero y exudado faríngeo. Con el suero se hace una prueba ELISA IgM, si es positivo, se confirma, si es negativo, se descarta, y si es indeterminado, se envía al INDRE para más estudios. Con el exudado faríngeo se hace una RT-PCR, si es positiva, se confirma y se hace genotipificación. Todo esto lo coordina el Laboratorio Central de Epidemiología para asegurar un diagnóstico preciso y oportuno. El tratamiento del sarampión es sintomático, se recomienda reposo, buena hidratación, controlar la fiebre con medicamentos como paracetamol, aliviar la tos y congestión con vaporizaciones, y mantener una alimentación balanceada. Siempre con supervisión médica. No existe un tratamiento específico contra el virus. El manejo se centra en hidratar al paciente, controlar la fiebre con paracetamol o ibuprofeno, aliviar la tos y la congestión, y promover el reposo. En menores de 5 años se administra vitamina A para reducir complicaciones. Los casos se deben mantener aislados, y en presencia de complicaciones, se hospitalizan para un manejo especializado. En casos confirmados de sarampión, el manejo clínico depende de la gravedad. Los pacientes sin complicaciones deben mantenerse en aislamiento domiciliario desde el inicio del exantema hasta 7 días después del último brote.
En cambio, quienes presentan complicaciones deben ser hospitalizados y tratados siguiendo una ruta crítica establecida. Las medidas de prevención incluyen el aislamiento de los casos, el lavado frecuente de manos, cubrirse al toser o estornudar, evitar compartir objetos personales y mantener cuidados higiénico-dietéticos, sobre todo en lactantes y recién nacidos. También es fundamental difundir mensajes de salud pública para fomentar la identificación temprana y la notificación de casos. La vacunación es la herramienta más efectiva contra el sarampión. En México, el esquema actual indica que la vacuna triple viral SRP se aplica a los 12 meses y la segunda dosis a los 18 meses. En niños que nacieron antes del 2022 y que no tienen la segunda dosis, esta puede aplicarse a los 6 años, o un mes después de la primera. Los adolescentes de 10 a 19 años que no tengan esquema completo pueden vacunarse con la doble viral contra sarampión y rubéola. La vacuna SRP protege contra 3 enfermedades: sarampión, rubéola y parotiditis. Se aplica en 2 momentos principales, la primera dosis al cumplir un año de edad, y la segunda a los 18 meses. Ambas son de 0.5 mililitros, se ponen debajo de la piel, en el brazo izquierdo. Además, algunos niños necesitan un refuerzo a los 6 años, cuando entran a la primaria. Con este esquema aseguramos que los niños crezcan más protegidos y sanos. El sarampión debe diferenciarse de otras enfermedades exantemáticas, como la rubéola, la escarlatina, la roceola y el dengue, ya que todas pueden presentar fiebre y erupciones en la piel. En cuanto a la situación actual, hasta la semana epidemiológica 15 del año 2025, en México se han notificado 1.662 casos probables de sarampión o rubéola, de los cuales 421 han sido confirmados como sarampión. La mayoría de los casos se confirmaron por PCR, y el grupo de edad más afectado es el de adultos jóvenes de 25 a 44 años. Esto nos muestra que no solo los niños están en riesgo, también los adultos si no tienen esquema de vacunación completo. En conclusión, el sarampión es una enfermedad prevenible gracias a la vacunación, pero los brotes recientes nos recuerdan la importancia de mantener altas coberturas de inmunización y fortalecer la vigilancia epidemiológica. Si mantenemos la prevención y la vacunación, podemos evitar muertes y complicaciones graves. Muchas gracias por su atención.